Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Mauricio Álvarez, de Álvarez Arrasola Radiólogos, un colectivo de médicos radiólogos con presencia en la ciudad de Cabo San Lucas y Mazatlán, Sinaloa. El día de hoy vamos a compartir una plática muy interesante sobre un abordaje práctico de las masas anexiales por ultrasonido. En la literatura actual hay múltiples abordajes presentados. Hoy yo los voy a llevar de la mano a través de un abordaje presentado por el doctor Douglas Brown, un profesor de radiología de la Mayo Clinic, donde vamos a ir paso a paso desmenuzando su propuesta para poder encontrar el mejor diagnóstico de las masas anexiales. Espero que la disfruten tanto como yo la disfruto cuando la preparo. Recordemos que los objetivos son describir las características ecográficas para las 5 masas ováricas benignas más comunes, identificar las características ecográficas predictivas de malignidad. Hoy por hoy sabemos que necesitamos hacer un trabajo muchísimo más intenso para diagnosticar o predecir cuándo una de estas masas anexiales tiene sospecha de malignidad. ¿Por qué es importante esto? Porque si es una masa anexial con sospecha de malignidad, necesitamos que la opere alguien con un entrenamiento en oncología. Y eso siempre va a ser una diferencia para nuestros pacientes. Y describir un abordaje sistemático para determinar el diagnóstico más probable de una masa anexial. Es importante recordar que cualquier profesional de la salud que se dedique al diagnóstico de la pelvis femenina debe dominar los conceptos básicos del diagnóstico por ultrasonido. El ultrasonido es la primera modalidad de imagen para la pelvis femenina. Y es inadecuado en nuestros abordajes diagnósticos utilizar largas listas de diagnósticos diferenciales o utilizar términos como quiste complejo. Son cosas que debemos de evitar de nuestros reportes, son cosas que no aportan y que generan mucha ansiedad en el paciente y mala toma de decisiones médicas y quirúrgicas. Recordemos también que la mayoría de las masas anexiales afortunadamente son benignas, pero necesitamos hacer el diagnóstico y la predicción antes de entrar al quirófano, antes del diagnóstico histopatológico. El número de masas anexiales que debemos de considerar como indeterminadas después de un análisis con ultrasonido tiene que ser sumamente limitado. Más del 90% de las masas anexiales tienen que ser diagnosticadas con una alta precisión por ultrasonido en su abordaje inicial y solo un número muy pequeño de ellas debe de ir a una resonancia para poder tener un diagnóstico más preciso. ¿Y cómo es este abordaje práctico? ¿Qué vamos a hacer? Básicamente son 4 preguntas que todo el personal de salud que se dedique a realizar ultrasonidos pélvicos debe de tener muy claro cuando va a analizar una lesión. La primera pregunta es, ¿la masa anexial tiene un origen paraovárico? ¿Esto es fuera del ovario? La segunda pregunta es, si la masa tiene un origen ovárico, ¿es una de las 5 más comunes? La tercera pregunta, ¿es de utilidad la historia clínica? ¿Hace una diferencia la historia clínica? Y la cuarta pregunta ¿es una masa quística compleja o es una masa sólida con porciones quísticas? Y a partir de aquí vamos a ir teniendo diagnósticos muchísimo más precisos. ¿La masa anexial tiene un origen paraovárico? Esto es bien interesante y bien importante entenderlo. Para poder decir que una masa anexial es paraovárica, necesitamos visualizar el tejido del ovario con folículos adyacente a la masa, separada de la masa, con una interfaz entre las 2 lesiones. Esto puede ser un más difícil en pacientes con menopáusicas, se convierte en un reto real. Esto es más fácil siempre en las premenopáusicas, donde los folículos vienen siendo el ancla, la base para poder determinar esta situación. Y cuando no es posible determinarlo, pues entonces tenemos que considerar las 2 opciones.
¿Y por qué es importante esto? Cuando ustedes tienen una masa paraovárica, las masas paraováricas van a tener tres comportamientos. O son predominantemente quísticas, y cuando son predominantemente quísticas, las más comunes van a ser el quiste paraovárico, el hidrosalpinx o el quiste de inclusión peritoneal. Algunas menos comunes van a ser el cistadenoma parovárico, los quistes de Tarlov, que son quistes neuroentéricos. Estos más comúnmente los vamos a ver en resonancias magnéticas, pero algunos quistes de Tarlov crecen lo suficiente como para ser visualizados en ultrasonidos pélvicos transvaginales. Usualmente son hallazgos. Los divertículos vesicales, los linfoceles, abscesos o incluso varices pélvicas en el síndrome de congestión pélvica. Veamos algunos ejemplos. Esta imagen es la imagen típica que tienen que grabarse con respecto a una lesión paraovárica. Este es el ovario derecho, con sus folículos, y ustedes pueden determinar claramente una interfase entre las dos lesiones, donde pueden ver una lesión quística simple paraovárica al ovario derecho. Esta interfase es la que nos genera el diagnóstico de un quiste simple paraovárico. Recuerden también que los quistes simples paraováricos pueden tener un poco de ecos internos por hemorragia. Usualmente son hallazgos y son asintomáticos. Otra de las lesiones paraováricas quísticas muy comunes que podemos visualizar es el hidrosalpinx. Y en el hidrosalpinx vamos a ver una estructura tubular, quística, sin ecos internos y usualmente asociada a septos que están incompletos, septos que no logran llegar de pared en pared. Este es un caso de una paciente donde pueden ver ustedes algún septo grueso que está incompleto, no logra llegar a la otra pared, al otro extremo. Es una paciente muy delgada con antecedente de histerectomía y oforectomía bilateral. Ella se tocaba una lesión muy cerca de la piel. Estamos aquí con un transductor lineal y podemos ver la lesión completamente quística con algunos septos incompletos. Es una lesión de morfología benigna, es algo que podemos decir con muchísima certeza y que muy probablemente corresponde a un hidrosalpinx. Este es otro ejemplo, otra paciente también, una lesión quística. Sabemos que es quística porque tiene una pared bien definida, es anecoica, ¿sí? Tiene algunos septos incompletos y tiene un reforzamiento acústico posterior. Eso es bien importante determinarlo, ¿no? Sabemos que es benigna y sabemos que tiene las características de un hidrosalpinx, corroborado por histopatología. Esta es otra lesión paraovárica. Esto está en el anexo, ¿sí? Y pueden ver ustedes perfectamente cómo esta lesión quística es igual, no tiene ecos internos y se asocia a ciertas cinturas, ciertas pequeñas cinturas en algunas zonas o septos incompletos que, volvemos al punto, tenemos una lesión quística de aspecto benigno, compatible con un hidrosalpinx. El quiste de inclusión peritoneal es una de las lesiones paraováricas quísticas más comunes y es muy interesante entender la fisiopatología de esta enfermedad. Usualmente son pacientes que tienen cirugías previas, tienen adherencias en la pelvis por enfermedad pélvica inflamatoria, por alguna cirugía previa. ¿Qué quiere decir esto? La fisiopatología de esta lesión es la siguiente. El ovario de alguna forma queda atrapado entre las adherencias y el ovario sigue ovulando. Ese líquido de la ruptura folicular de cada ciclo menstrual de alguna forma queda atrapado entre las adherencias y se va acumulando. Esa es la fisiopatología del quiste de inclusión peritoneal. Y siempre hay que preguntar la historia clínica de las pacientes. ¿Tienen una cirugía previa o tienen una enfermedad pélvica inflamatoria? Usualmente son hallazgos, son benignos y pueden llegar ustedes al diagnóstico diferencial con mucha precisión si encuentran esto. Un ovario rodeado de líquido en una zona con septos muy probablemente envuelto en adherencias. Otro diagnóstico diferencial de las lesiones paraováricas quísticas son las varices pélvicas. En el síndrome de congestión pélvica, ustedes la van a ver, usualmente son estructuras tubulares, anecoicas, con septos incompletos, y de pronto si ustedes van rápido dicen esto es un hidrosalpinx. Pero ¿qué pasa? Este es un tip, muy buen tip.
siempre aumenten la ganancia de grises, aumenten la escala de grises y van a poder ver el flujo venoso lento a través de estas estructuras tubulares. El flujo venoso suele ser muy lento, de muy bajo volumen. Entonces a veces el Doppler no lo puede captar, pero sí la escala de grises, aumenten su escala de grises. O otro tip, pongan el Doppler, pero pídenle a la paciente maniobras de Valsalva. Pídanle que puje. Y cuando la paciente puja, evidentemente hay reflujo y las estructuras tubulares pueden pintarse con espectros venosos con reflujo. Tengo una masa anexial de origen paraovárico, pero es sólida. La más común van a ser los miomas pediculados, por mucho. Hay otras poco comunes como las neoplasias neurales, las linfadeneuropatías, los cuernos rudimentarios uterinos, pero la más común con la que ustedes se van a topar son los miomas pediculados. Y siempre tienen que tenerlos en mente. ¿Cómo logro distinguir, cómo logro tener una perspectiva del mioma pediculado? Este signo que estoy poniendo es muy representativo y grábenselo porque les va a salvar muchas veces. Van a ver una lesión sólida, anexial, que les va a llamar su atención, que les va a poner a pensar en situaciones probablemente de origen maligno. Pero la clave siempre va a ser, pongan el Doppler. Y si ustedes son capaces de ver un vaso sanguíneo que sale del útero a nutrir esta lesión anexial sólida, este es un signo sumamente representativo de un mioma pediculado. Esa lesión que se nutre del útero a través de un vaso grande que usualmente va a tener un espectro arterial y que lo van a poder ver algo así. Esta es una lesión anexial, sólida, más grande que el útero. Este es el útero, y pongan el Doppler y vean el gran vaso que está ahí. Y le hacen un espectro a este vaso y es un espectro arterial. Este es un mioma pediculado, es el signo más característico con el que ustedes pueden tener certeza de que están ante un mioma pediculado. Usualmente son pacientes que tienen más miomas. Obviamente busquen todo el cuerpo uterino para identificar alguna otra lesión. Rara vez un mioma pediculado es único, pero también puede pasar. Pero recuerden, si ustedes ven una lesión anexial sólida paraovárica, siempre pongan el Doppler. Y si ven un vaso que va del útero a la lesión nutriéndola con un espectro arterial, pueden decir con mucha certeza que se trata de un mioma pediculado. Ahora, las masas anexiales ya vimos que pueden ser quísticas, pueden ser sólidas, pero pueden tener una apariencia muy variable. Siempre que no sea ni quística, que no sea ni sólida, piensen en un embarazo ectópico. Cuando la apariencia sonográfica es variable, piensen en el embarazo ectópico. ¿Por qué? Primero que nada, por la relevancia de la enfermedad. Es una enfermedad que todavía sigue causando muertes en nuestros pacientes, que no debería de ser así, y a veces es por un diagnóstico tardío. Entonces, siempre recuerden, las masas anexiales con apariencia sonográfica variable, hay que considerar el embarazo ectópico tubario. Algunas otras poco comunes son las neoplasias de las trompas de falopio, que usualmente son hallazgos más de patología, y pueden encontrar lesiones gastrointestinales también. Hoy por hoy hemos visto cada vez más diverticulitis, apendicitis, tumores del recto. Cuando hacemos el abordaje transvaginal, la visión de la pelvis es extraordinaria y las afecciones gastrointestinales no están raras en nuestros diagnósticos. El clásico ejemplo, ¿no? Un embarazo ectópico paraovárico, tienen aquí el ovario abajo, bien delimitado, muy probablemente por un cuerpo lúteo, y una lesión anexial con apariencia sonográfica variable, tiene una porción sólida, tiene una porción quística que es el saco, obviamente le ponen el Doppler, tiene un anillo en su vascularidad, la paciente tiene dolor, tiene sangrado, seguramente tiene una prueba de embarazo positiva y esto es totalmente patognomónico de un embarazo ectópico. No hay que dictarlo, hay que decirlo y decirle la relevancia a la paciente para que tenga una atención médica oportuna. Vemos todas las masas anexiales de origen paraovárico. Recuerden, pueden ser quísticas, pueden ser sólidas o pueden tener apariencia sonográfica variable. Pero ¿qué pasa si la masa anexial tiene un origen en el ovario? Esta
es la lista de las 5 masas ováricas más comunes. Las 5 más comunes son el quiste simple, el quiste hemorrágico, el cuerpo lúteo, el endometrioma y el teratoma quístico maduro. Vamos a ir desglosando cada una de ellas con ejemplos muy característicos para que no las olviden y las puedan aplicar a su práctica lo más pronto posible. El quiste simple. El quiste simple de ovario es un folículo que tiende a crecer y rebasa los 2.5 centímetros de diámetro mayor. Este número es clave. En las masas anexiales hay números mágicos y el 2.5 es el clave para los quistes del ovario. Todo imagen quística de menos de 2.5 centímetros en un ovario es un folículo y debe de ser considerado un folículo. No debe de ser dictado ni mencionado como un quiste folicular, porque son términos que generan confusión al clínico y al paciente. Los folículos son folículos, los quistes son quistes. Y para hacer un quiste tienes que estar arriba de 2.5 centímetros. Es la clave. Los quistes del ovario es como cualquier otro quiste en el cuerpo. Tienen que ser anecoicos, tienen que tener una pared delgada y reforzamiento acústico posterior. Los quistes del ovario son muy interesantes. Usualmente van a suceder más en las pacientes premenopáusicas. Y típicamente lo que vamos a ver es esto: un ovario normal, con su parénquima, con sus folículos en su periferia, y de pronto una lesión anecoica, de pared delgada, con un reforzamiento acústico posterior muy claro, ¿sí? Igual otra vez aquí tenemos una de las pacientes, son hallazgos, ¿sí? Y tengo una lesión de 3.5 centímetros, obviamente considerado un quiste. ¿Qué pasa con los quistes? Los quistes le generan demasiada ansiedad a nuestros pacientes. El riesgo de malignidad de un quiste simple en una paciente premenopáusica está totalmente descrito en las mayores series reportadas, que es del 0.7%. Si ese quiste simple lo encontramos en una paciente posmenopáusica, su riesgo de malignidad solamente se va a incrementar al 1.6%. O sea, son lesiones benignas por naturaleza. Y la mayoría de ellas van a requerir únicamente un seguimiento. Hay un número mágico del seguimiento que es el 5 centímetros. La mayoría de las series sugieren que antes de 5 centímetros no se les dé seguimiento, solamente después de 5 centímetros se les dé seguimiento. Hay que dictar los quistes simples. Toda lesión que tenga más de 2.5 centímetros tiene que ser reportada. Tenemos que entender que son benignas, que el riesgo de malignidad es muy bajo. Y recordar que aquellos que fueron malignos en estas grandes series, todos fueron mayores de 7.5 centímetros. O sea, que si nos vamos a preocupar por un quiste simple, tiene que estar por arriba de los 7 centímetros, cuando pensemos en malignidad. Otro ejemplo, otra lesión anecoica de bordes bien definidos, pared delgada, con un reforzamiento acústico posterior, más de 3 centímetros. Es un ejemplo sencillo. El quiste hemorrágico, la segunda lesión más común del ovario. Esta es sumamente común. Mujeres premenopáusicas que se van a presentar en la consulta con dolor abdominal agudo. Son pacientes que van a tener dolor abdominal y típicamente van a estar en la mitad de su ciclo menstrual, periovulatorias. Entonces es muy importante identificar esta característica. ¿Cómo se ven los quistes hemorrágicos? Ahorita vamos a ver unas imágenes que son muy características de estas lesiones. Y recuerden, van a tener ecos internos con un patrón de finas líneas interdigitales. Hay un patrón reticular o de malla que es sumamente característico. Tiene un valor predictivo positivo altísimo, más del 95% cuando lo vemos. ¿Cómo se ve un quiste hemorrágico? Se ve así. Es una paciente que llega con dolor, es un dolor agudo, es una paciente que estaba haciendo ejercicio y de pronto tuvo un dolor súbito y acude a consulta. Es una lesión predominantemente quística, de paredes delgadas, sin porciones sólidas, con un patrón reticular o de malla en su interior,
¿sí? Estas son imágenes características de un quiste hemorrágico. Este es otro caso muy interesante. Esta paciente es una paciente joven con un antecedente de histerectomía y oforectomía izquierda que llama a mi consulta por dolor abdominal agudo. Le dicen que le tienen que quitar el ovario porque tiene un tumor. Yo conozco la historia, le pido que me permita revisarla y al revisarla me encuentro un ovario ciertamente aumentado de tamaño con una lesión predominantemente quística, con ecos internos, con fibrina, ¿sí? Ciertos septos, ciertas interdigitaciones, ¿sí? Y esta paciente típicamente tenía, por historia clínica, estaba en la mitad de su ciclo menstrual, digo, a pesar de que ya tenía histerectomía, ya conocía su historia de ciclo menstrual, y esta paciente fue diagnosticada con un quiste hemorrágico. El dolor usualmente cede en las próximas 24 a 48 horas, es un dolor que va de más a menos, y típicamente los quistes hemorrágicos involucionan. O sea, la mejor forma de diagnosticar un quiste hemorrágico por imagen con absoluta certeza es darle seguimiento a este hallazgo en la línea del tiempo. Repitan los ultrasonidos. Pídanles a sus pacientes volverlas a ver. Repetir el ultrasonido en 6 a 8 semanas, que es el tiempo que el coágulo tiende a reabsorberse. Si ustedes hacen este ejercicio, van a hacer diagnósticos mucho más precisos de las lesiones anexiales. Y se van a dar cuenta, como en 6 a 8 semanas, como esta paciente, su ovario era de tamaño normal y no tenía ninguna lesión, y ella no tenía dolor. El cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es otra lesión sumamente común en las pacientes premenopáusicas. Usualmente es una entidad fisiológica, se va a presentar en la fase secretora del ciclo menstrual y en el primer trimestre del embarazo. Es una lesión quística pequeña con una pared irregular y ecos internos de bajo nivel. Usualmente son pequeñas, miden menos de 3 centímetros y es muy importante tenerlas en cuenta cuando estamos haciendo estudios de rutina, de seguimiento. ¿Por qué? Porque de pronto te puedes encontrar una lesión de este tipo, es una lesión quística con una pared gruesa, ciertos ecos adentro. Ojo, cuando le pongan el Doppler van a encontrar una vascularidad en el niño. ¿Sí? No se asusten, investiguen más del estatus del ciclo menstrual, investiguen más de qué es lo que está pasando alrededor de la paciente y seguramente van a poder asegurar el diagnóstico del cuerpo lúteo. Igual, así como el quiste hemorrágico involuciona el cuerpo lúteo igual. O sea, los estudios de seguimiento en la línea de tiempo permiten hacer el diagnóstico. O sea, la involución de la lesión y la visualización de un ovario normal en 6 a 8 semanas es la mejor clave para el diagnóstico de este tipo de lesiones. Vamos a hablar del endometrioma. El endometrioma es la cuarta lesión más común del ovario. Los endometriomas tienen la característica de ser sumamente aparatosos. Es muy común que las pacientes lleguen a cirugías, a grandes cirugías por endometriomas con diagnósticos presuntivos de malignidad. Entonces es bien importante que hagamos el diagnóstico preciso, prequirúrgico, para que la paciente sea operada por el mejor profesional que la pueda operar. Típicamente el endometrioma es una lesión quística, con ecos internos de muy baja ecogenicidad, homogéneos, sin áreas sólidas, sin áreas nodulares. Van a tener una apariencia de vidrio despulido, es el término que usamos en la imagen. Y es importante reconocerlas porque pueden generar diagnósticos, como les decía al principio, de sospecha de malignidad o cirugías a veces innecesarias. Este es un caso muy interesante, una paciente que me refieren por un tumor del ovario izquierdo. Y aquí es un tema bien interesante. Esta imagen es una imagen obtenida vía transabdominal. No se casen con un abordaje de la pelvis femenina. Tanto el abordaje transabdominal como el transvaginal son complementarios. Ninguno es mejor que el otro. Hay veces que van a tener lesiones muy altas en la pelvis que no van a poder ver por vía transvaginal, necesitan usar el abordaje transabdominal y complementar esta situación. Entonces, es bien importante, no
no piensen que solo en uno de esos abordajes les va a ayudar. Hagan la historia complementaria cuando sea necesario. Lesiones altas, lesiones muy grandes, ¿sí? Y obviamente por vía transabdominal siempre traten de tener vejiga llena. Eso es lo más importante. Esta paciente yo la reviso por vía transabdominal y me doy cuenta que el ovario izquierdo era un ovario muy alto, esos ovarios tan altos y tan lejos que la vejiga no ayuda, pero lo veo normal. Sabiendo que es muy alto, voy por vía transvaginal y lo logro identificar con mucha precisión, parénquima ovárico, folículos normales, y al ir al fondo de saco me doy cuenta que está el ovario derecho, hay una cuña de ovario con folículos, lo puedo decir con muchísima precisión, pero este ovario está rodeado por lesiones quísticas, ¿sí? Que vamos a tener que evaluar con mayor precisión y con mayor exactitud. Entonces, los ovarios a veces no se quedan del lado que les toca en la pelvis. A veces pueden cruzar un poco la línea media y eso es muy común cuando van hacia el fondo de saco. Entonces, siempre busquen los ovarios, identifíquenlos por vía transabdominal, por vía transvaginal, y si no lo vieron el ovario, digan, no vi el ovario en este momento. Tal vez es necesario volver a revisar a la paciente en algún otro punto del ciclo menstrual donde me sea más fácil, con vejiga llena. Hay muchos trucos que podemos usar nosotros para poder tener una visualización de las estructuras de la pelvis. Cuando vamos ya, en el caso que les contaba de esta paciente, analizar las lesiones quísticas, encontramos lesiones quísticas de paredes regulares, con ecos internos de baja ecogenicidad, muy homogéneos, que nos van a permitir tener un diagnóstico mucho más preciso de que esta es una lesión, primero que nada, de aspecto benigno. Segundo, compatible con un endometrioma. Hay algunas paredes que tienden a ser un poco más ecogénicas, ustedes le ponen el Doppler, no hay vascularidad. A veces incluso, si ustedes hacen un poco de compresión con el transductor, pueden observar el movimiento de los ecos internos dentro de la lesión. Esta imagen es la imagen típica del vidrio despulido. Es una lesión quística con ecos internos de muy baja ecogenicidad y este es un vidrio despulido por excelencia. Esta es una lesión de aspecto benigno, originaria del ovario, compatible con un endometrio. Vamos a platicar de teratoma quístico maduro, el tumor ovárico más común de las 5 lesiones que vamos a ver. La mayoría de estos pueden ser caracterizados por ultrasonido con muchísima precisión y es muy importante decir, esta es una lesión de aspecto benigno, muy probablemente compatible con un quiste dermoide o teratoma quístico maduro, que son términos sinónimos. Son lesiones que son muy susceptibles a la torsión, entonces hay que recordarlas, porque las pacientes, muchas de estas pacientes pueden llegar a la consulta con dolor abdominal agudo, y en realidad es una torsión gonadal asociada a un teratoma quístico maduro. ¿Cómo se ven? Típicamente la imagen típica es un área hiperecoica que va a atenuar el sonido, va a generar una sombra acústica posterior. Y si bien son benignas, hay un pequeño porcentaje de ellas que tienden a tener transformación maligna cuando se les hace el análisis histopatológico. Esta es la imagen típica de un teratoma quístico maduro, una lesión predominantemente sólida con una porción ecogénica, hiperecoica, ¿sí? Que tiene sombra acústica posterior, que no presenta vascularidad al interrogar al Doppler color. Y bueno, cuando ustedes vean esto, pueden decir con muchísima certeza que están ante una lesión benigna, compatible con un teratoma quístico maduro. El problema es que tienen apariencias muy variables. Este es otro teratoma quístico maduro, que es una lesión predominantemente quística, con ecos internos heterogéneos. Hay porciones más hipoecoicas, hay porciones más hiperecoicas. Incluso pueden ver por aquí, en la porción más inferior, pueden ver una zona como una especie de nódulo ecogénico que si ustedes mueven a la paciente va a flotar. Pero esta es una lesión benigna, de aspecto benigno, con el que ustedes pueden decir esto es compatible con un teratoma quístico maduro, un quiste dermoide. Otra de las lesiones asociadas al quiste dermoide
teratoma quístico maduro es el struma ovary, que es un teratoma que tiene predominantemente tejido tiroideo. Ese tejido tiroideo da apariencias sólidas. Estas lesiones son muy difíciles de llegar al diagnóstico por imagen. Usualmente van a ser dictadas como lesiones con sospechas de malignidad y van a ir a cirugía. ¿Por qué? Porque son lesiones que tienen porciones sólidas, con una importante vascularidad al interrogar con Doppler color y asociada a porciones quísticas. Y la sospecha aquí de malignidad es alta. Estas pacientes van a cirugía y el diagnóstico usualmente es histopatológico. En este caso en particular, una paciente con un struma ovary, con un carcinoma papilar en el tejido tiroideo de este tumor. El último caso que vamos a revisar sobre la teratoma quístico maduro es una torsión de ovario. Ustedes van a decir, ¿por qué el doctor nos está hablando de torsión de ovario? Estamos hablando de teratoma quístico maduro, porque necesito que recuerden, cuando estén viendo a sus pacientes, que una causa de abdomen agudo puede ser una torsión gonadal asociada a un teratoma quístico maduro. Es un caso muy interesante, es una mujer joven de 27 años que llega a la consulta canalizada con dolor abdominal. Hago una revisión breve vía transabdominal, identifico una masa anexial izquierda y hago un abordaje transvaginal para caracterizarla mejor. Lo primero que me encuentro es un ovario izquierdo, aumentado de tamaño, ecogénico, con folículos en su periferia y ausencia de flujo al interrogar con Doppler color. Esto que ustedes están viendo aquí son las características típicas de una torsión de ovario. Cuando ustedes tienen una torsión gonadal, lo primero que va a pasar en el pedículo vascular es que la vena, por las características físicas de su pared, es lo primero que se va a colapsar. Ese ovario, entonces, al colapsar, el drenaje venoso tiende a edematizarse, aumenta sus dimensiones, cambia su ecogenicidad y mueve los folículos de su periferia. Primer fenómeno. Segundo fenómeno. Si ustedes están tomando esta paciente con una torsión gonadal en una fase temprana, pueden poner Doppler color y ver flujo, pero todo el flujo que van a encontrar es arterial. Si ustedes ponen flujo con Doppler color y lo observan y solamente son espectros arteriales, sospechen que están ante una torsión temprana. Y eso es bien importante porque puede ser una paciente que pueda conservar su ovario si va a cirugía inmediatamente. Entonces, recuerden, la fisiopatología de la torsión es muy importante. Entender que lo primero que se va a ir es el flujo venoso, va a quedar el flujo arterial. Y si ustedes sospechan una torsión, ¿por qué? Porque las pacientes con torsiones gonadales tienen mucho dolor. La isquemia es algo sumamente doloroso en el organismo, es muy, muy doloroso. Ustedes lo van a poder sospechar clínicamente. Entonces es bien importante que ustedes, si ven Doppler color, hagan espectros. Si ven flujo en el ovario, hagan espectros. Asegúrense que no sean todos arteriales. Y si son todos arteriales, sospechen que muy probablemente están ante una torsión temprana. Esta paciente tenía un teratoma quístico maduro en el ovario izquierdo que la llevó a la torsión. La imagen típica de una porción ecogénica que tiene sombra acústica posterior, compatible con un teratoma quístico maduro. En el abordaje diagnóstico, nuestra siguiente pregunta va a ser: ¿es de utilidad la historia clínica? ¿Nos va a servir la historia clínica? Hay dos entidades donde la historia clínica hace una diferencia y hay que interrogar a nuestros pacientes, hay que sacar esta información. Abscesos tubováricos o quistes tecaloteínicos. Típicamente van a presentarse con cuadros clínicos muy característicos. El absceso tubovárico es una paciente que tiene datos de infección genital del tracto inferior que va a ascender y va a resultar en una salpingitis. Hay dos grandes componentes de esta enfermedad: el complejo tubovárico, que es cuando el ovario está conservado, y el absceso tubovárico cuando el ovario ya está involucrado. Son cuestiones de definición, tecnicismo. Pero típicamente se van a ver como componentes quísticos, conceptos, paredes gruesas, ecos internos, áreas sólidas, vascularidad al interrogar, mucho dolor en la exploración transvaginal y típicamente la paciente va a tener fiebre, descarga vaginal o leucocitosis. Entonces, investiguemos esa parte. Esta es una imagen donde vamos a ver una lesión
pues con algunos componentes quísticos, secos internos, algunas porciones sólidas, vascularidad, ¿sí? De pronto un tanto inespecífica, pero el diagnóstico lo podemos hacer clínicamente. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar, y la paciente ustedes hacen un poco de compresión en esta zona y la paciente va a tener mucho dolor. Los quistes tecaloteínicos también son quistes que van a presentarse de forma bilateral usualmente. Son masas quísticas con múltiples septos, típicamente confundidos con los cistadenomas, pero están asociados a ciertas entidades clínicas que necesitamos identificar, como la enfermedad gestacional trofoblástica, el embarazo múltiple, el ictus fetal. Hoy por hoy los quistes tecaloteínicos tienden a ser muy comunes por las técnicas de biología de la reproducción. Los han hecho más comunes. ¿Y cómo los vamos a ver? Vamos a verlos como lesiones quísticas con múltiples septos, ¿sí? Su apariencia es benigna y vamos a llegar al diagnóstico a través de la historia clínica. Doctor, estoy en una fase de hiperestimulación ovárica por un tratamiento de biología de reproducción, ¿sí? Ese es probablemente el escenario clínico más común. La cuarta pregunta, ¿esta es una masa quística compleja o es una masa sólida? Hablemos de tumores ováricos. Recuerden, los tumores ováricos tienen 4 grandes grupos, los epiteliales, los del cordón sexual, los germinales y los metastásicos. Cuando hablamos de epiteliales, que son los más comunes, vamos a tener usualmente versiones benignas y versiones malignas. Pero es muy importante tratar de identificar por imagen cuál de estas lesiones tiene sospecha de malignidad. Hoy por hoy tenemos que llevar a nuestras pacientes que van a ir a cirugía con un diagnóstico presuntivo. ¿Para qué? Para que sean operadas por el personal médico con entrenamiento en oncología que les pueda ofrecer la mejor cirugía, ¿sí? Un estadiaje adecuado a nuestros pacientes. Siempre que vean una masa anexial dependiente del ovario y tengan sospecha de una neoplasia, lo primero que tienen que preguntarse es: ¿una masa quística compleja? ¿Esto es un quiste con porciones sólidas o es una masa sólida? Eso es fundamental. Evalúen la presencia de zonas sólidas y siempre usen el Doppler. Doppler color y Doppler poder. Estamos buscando flujos a veces de bajo grado y el Doppler poder nos va a ayudar muchísimo para esto. Si es más quística que sólida, consideren neoplasias epiteliales. Pero si es más sólida, consideren las neoplasias de los cordones sexuales primero, si son unilaterales, o metástasis si son bilaterales. La historia clínica les va a ayudar. ¿Qué pasa con las neoplasias epiteliales ováricas? Hoy por hoy tenemos la obligación, los profesionales de la salud que nos dedicamos al diagnóstico por imágenes de la pelvis femenina, de dar un diagnóstico presuntivo y una sospecha de malignidad o benignidad en estas lesiones. ¿Para qué? Para que nuestros pacientes sean operadas con un mucho mejor pronóstico. Este es un caso muy interesante, es una mujer alrededor de los 60 años que llega a la consulta por aumento de volumen de la cavidad abdominal. En el abordaje transvaginal se observa una masa que tiene porciones quísticas, pero tiene una gran porción sólida asociada a ascitis. Ustedes pueden observar aquí hay ascitis. Esta imagen es sumamente característica o sospechosa de una neoplasia epitelial ovárica de aspecto maligno, sobre todo por la presencia de ascitis y la gran porción sólida. Al momento de interrogar con Doppler color, estas porciones sólidas tienen vascularidad. Entonces, tenemos una paciente que tiene una lesión dependiente de un ovario, con grandes porciones sólidas, con vascularidad en sus porciones sólidas y la presencia de ascitis, con una alta posibilidad de un origen maligno, lo cual tiene que ser reportado para que esta paciente acceda a un manejo oncológico adecuado. Otro ejemplo, una paciente, si bien con una lesión predominantemente quística, que en esencia pareciera ser algo muy benigno, pero tiene una porción sólida. Dentro de esta imagen quística tiene una gran porción sólida que no es pequeña, alrededor de 6 centímetros,
y que cuando ustedes usan el Doppler poder pueden identificar flujos en estas porciones sólidas. Esto hace que esta lesión, que es predominantemente quística, que pareciera tener un comportamiento benigno, sea sospechosa de malignidad y tenga que ser referida como tal para que la paciente acceda a un manejo oncológico apropiado. ¿Hacia dónde vamos en diagnósticos por imagen? ¿Hacia dónde buscamos avanzar y concretar y hablar todos el mismo idioma? Hay dos grandes esfuerzos por hacernos a todos los que nos dedicamos tanto al manejo clínico como el diagnóstico por imágenes y el manejo oncológico de las lesiones anexiales. Están buscando concretarnos y hacernos hablar el mismo idioma. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. ORRADS, un esfuerzo conjunto del Colegio Americano de Radiología por estandarizar los reportes de imagen, el seguimiento y el tratamiento que debe implicar las lesiones anexiales, está siendo puesto a prueba el día de hoy. Es un sistema que todavía le falta encontrar el punto, digamos, fino, digamos, que sea de fácil reproductibilidad para todo el profesional de la salud, pero definitivamente para allá vamos. ORRADS va a ser una realidad. Hoy existe, en mi opinión personal, creo que es un poco complejo hoy por hoy para intentar aplicarlo en tu día a día, pero creo que no le falta mucho para poder llegar y invadir nuestros reportes, y necesitamos conocerlo, entenderlo, que va por ahí. Es algo muy parecido a lo que usamos en mama, con cinco variables, ¿no? Donde vamos a hacer una evaluación incompleta, necesitamos más estudios, hay hallazgos fisiológicos, hay hallazgos benignos, bajo riesgo de malignidad, a riesgos intermedios de malignidad o sospechas o lesiones altamente sospechosas de malignidad. Y obviamente esto va a permitir que todos hablemos el mismo idioma, sobre todo cuando hablamos con los clínicos de tratamiento. Hay otro esfuerzo, un esfuerzo de un grupo de médicos radiólogos europeos, que a mí en lo particular me parece más práctico. Ellos buscan estandarizar el reporte y básicamente su Y es la siguiente. Ellos están buscando identificar aquellas pacientes con sospecha de lesiones anexiales malignas para que sean operadas por cirujanos oncólogos o ginecólogos oncólogos con entrenamiento preciso en estadificación, tratamiento, transoperatorio. Entonces, este grupo es un poco más preciso, realmente busca a través de ciertas características de la imagen. Vamos a ver el nuevo IOTA, la versión LR2, es la parte de arriba, la parte más clara, donde básicamente vamos a buscar la edad de la paciente, saber si hay ascitis, si hay papilas vascularizadas dentro de la lesión, diámetro máximo del componente sólido, paredes irregulares o sombra acústica posterior. Y se hacen tablas, algoritmos, como el siguiente, donde ustedes van a poder vaciar la edad de la paciente, si tiene ascitis, si tiene presencia de flujo en la proyección papilar, cuánto mide el diámetro máximo de la porción sólida, si hay paredes irregulares en el quiste o si tiene presencia de sombra acústica posterior. Y esto es un ejemplo random donde yo vacío cierta información y, por ejemplo, una paciente de 50 años con presencia de ascitis, con presencia de flujo en una proyección papilar, un componente sólido de 60 milímetros, tiene un riesgo de malignidad del 94%. Es una paciente que tiene que ser operada por un profesional oncológico. En cambio, otro ejemplo, y al final, es una paciente de 50 años que no tiene, su componente sólido apenas es de 4 centímetros, tiene flujo sanguíneo en la proyección papilar, pero tiene sombra acústica posterior, lo cual es sumamente sospechoso de benignidad y su riesgo de malignidad disminuye hasta el 7%. Son ejemplos. El modelo LR2 de IOTA me parece que es más práctico, que busca simplemente discernir entre aquellas pacientes que pueden ser operadas por cualquier profesional de la ginecología y aquellas que tienen que ser operadas por cirujanos con entrenamiento oncológico. Tips.
¿Qué pueden hacer en su práctica diaria para poder llevar este abordaje y beneficiar a sus pacientes? Tengan paciencia, dedíquenle tiempo a sus pacientes. La imagen de la pelvis no puede ser hecha deprisa, requiere dedicación, requiere interés, un gusto. El abordaje combinado es fundamental. Usen la vía transvaginal, pero no se casen con ninguna. Usen la vía transabdominal cuando sea necesario. Hagan el seguimiento de las lesiones. Cuando vean lesiones como el quiste hemorrágico, como el cuerpo lúteo o los quistes simples, denle seguimiento, por lo menos 6 a 8 semanas para que haya un cambio fisiológico. En cualquier otro momento del ciclo menstrual, 6 a 8 semanas, una revaloración de ese ovario y van a poder concretar diagnósticos de involución de estas lesiones, ver ovarios normales y poco a poco van a poder ser capaces de tener muchísima más confianza al momento de llegar a estos diagnósticos. Para llevar a casa, recuerden, la mayoría de las lesiones anexiales son benignas y su precisa caracterización por ultrasonido es necesaria. Evitemos usar términos como quiste complejo o una larga lista de diagnósticos diferenciales. Seamos más precisos, pero para ser más precisos hay que ser mucho más profesionales y hay que buscar todos estos datos que les acabo de comentar. Recuerden las 5 masas ováricas más comunes y sus características ecográficas: el quiste simple, el quiste hemorrágico, el quiste del cuerpo lúteo, el endometrioma y el teratoma quístico maduro. Son lesiones que tienen que estar en su mente siempre que estén analizando una pelvis. Utilicen la historia clínica y los antecedentes de su paciente para llegar a un diagnóstico muchísimo más preciso. Obtengan la información. Y recuerden, el abordaje práctico que hoy presentamos les va a llevar a tener 4 preguntas en su mente. ¿La masa anexial tiene origen parovárico? Si la masa tiene origen ovárico, es una de las 5 más comunes. ¿Es de utilidad la historia clínica? ¿Me sirve la historia clínica? ¿Qué le voy a preguntar a mi paciente? Y estoy ante una neoplasia. ¿Es una masa quística compleja o es una masa sólida? Muchísimas gracias por su tiempo. Yo estoy a sus órdenes. Si alguien desea contactarme, compartir algún caso o tener alguna duda con respecto a lo presentado el día de hoy, encantado de la vida los puedo atender en mi correo electrónico. Y me despido, no sin antes agradecer a Imadine, una empresa que ha estado de la mano de la comunidad radiológica y de imagen por más de 30 años en este país, por este esfuerzo que está haciendo, a pesar de que tenemos que estar lejos, tratar de mantenernos juntos, buscar la educación médica continua de sus médicos, de sus agremiados. Y bueno, gracias por la invitación y muy amables.